Estás frente a un portal donde el silencio guarda historias prohibidas. Si sientes el llamado, suscríbete. Apóyanos con tu like y dime en los comentarios desde qué lugar observas. Después de esto, nada será como antes. Iniciemos. Hay trabajos que uno toma por necesidad, no por gusto. Los turnos de noche en lugares vacíos siempre tienen algo extraño, algo que no se puede explicar con palabras simples. Cuando las horas pasan lentas y el silencio se vuelve tu único compañero, la mente empieza a jugar trucos. O al menos eso es lo que pensaba antes de trabajar en la escuela primaria Benito Juárez. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera, tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Esta historia que voy a contar pasó hace 2 años, pero todavía me despierto en las madrugadas recordando cada detalle. Trabajaba como vigilante nocturno porque necesitaba el dinero extra. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y los gastos se habían multiplicado. La escuela estaba ubicada en una colonia tranquila, de esas donde todos se conocen y los niños juegan en las calles hasta que oscurece. Durante el día, el lugar se llenaba de risas y gritos de alegría. Pero en las noches, cuando todos se iban a casa, la escuela se transformaba en algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo fue un lunes de octubre. El director, el señor Ramírez, me enseñó las instalaciones durante la tarde. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una mirada cansada que parecía haber visto demasiadas cosas. «Mira, Carlos», me dijo mientras caminábamos por los pasillos vacíos. «Este trabajo es sencillo. Solo tienes que hacer 3 rondas durante la noche. Una a las 10, otra a las 2 de la mañana y la última a las 5. El resto del tiempo puedes quedarte en la oficina de vigilancia». La oficina era pequeña, apenas con espacio para un escritorio, una silla y un monitor conectado a las cámaras de seguridad. Había 4 cámaras en total, una en el patio principal, otra en el pasillo de primero y segundo grado, una más en el de tercero y cuarto, y la última en el área de quinto y sexto. «Las llaves están aquí», continuó el director señalando un llavero pesado que colgaba de un gancho. «Cada salón tiene su propia llave, pero normalmente no necesitarás entrar a ninguno. Solo camina por los pasillos y asegúrate de que todo esté en orden». Me entregó una linterna grande y una radio pequeña. «Si pasa algo extraño me llamas de inmediato. Mi número está anotado ahí en la pared». Cuando se fue, me quedé solo en esa oficina diminuta. El reloj marcaba las 8 de la noche. Aún faltaban 2 horas para mi primera ronda, así que me senté a revisar las cámaras. Todo se veía normal: pasillos vacíos, salones cerrados, el patio desierto bajo la luz amarillenta de los faroles. La primera semana pasó sin problemas. Hacía mis rondas, revisaba que las puertas estuvieran cerradas, y el resto del tiempo me quedaba en la oficina leyendo o viendo las cámaras. Era un trabajo aburrido, pero tranquilo. El sueldo era bueno y me permitía estar en casa durante el día con mi familia. Fue en mi 8ª noche cuando noté la primera cosa extraña. Eran casi las 10 y me preparaba para hacer mi ronda cuando vi algo en una de las cámaras. En el pasillo de tercero y cuarto grado, una de las puertas parecía estar entreabierta. Me acerqué al monitor para ver mejor. La calidad de la imagen no era muy buena, pero estaba seguro de que esa puerta no había estado así antes. Tomé mi linterna y las llaves y salí de la oficina. El pasillo principal estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia apenas iluminaban el camino, creando sombras largas que se movían cuando yo pasaba. Mis pasos resonaban fuerte en el silencio absoluto de la escuela. Llegué al pasillo de tercero y cuarto grado y revisé todas las puertas. Estaban perfectamente cerradas. Regresé a la oficina confundido. En el monitor, todo se veía normal otra vez. Pensé que tal vez había sido un problema con la cámara, o que mis ojos me habían engañado, pero 3 noches después volvió a pasar. Esta vez fue diferente. Vi claramente cómo la puerta del salón de cuarto grado se abría lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Me quedé paralizado viendo el monitor. La puerta se abrió completamente y se quedó así por unos minutos. Luego,
igual de lento. Se fue cerrando hasta quedar como antes. Esta vez no esperé. Corrí hacia el pasillo con la linterna en una mano y las llaves en la otra. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué, todas las puertas estaban cerradas con llave. Probé la del salón de 4º grado. Cerrada. La abrí con cuidado y alumbré hacia adentro. El salón estaba exactamente como debía estar. Los escritorios ordenados en filas, el pizarrón limpio, las sillas puestas sobre los pupitres. Nada fuera de lugar. Pero había algo en el aire, un olor extraño que no pude identificar. No era desagradable, pero tampoco normal. Olía como a humedad, pero mezclado con algo dulce, como perfume de niños. Cerré la puerta y regresé a la oficina. El resto de la noche pasó tranquilo, pero no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi esposa lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente era mi imaginación, que los trabajos nocturnos siempre hacen que la gente vea cosas raras. Es normal, Carlos, me dijo mientras preparaba el desayuno. Tu mente está acostumbrada a dormir en las noches. Dale tiempo y se va a adaptar. Quise creerle, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. La puerta se había abierto sola. Eso era imposible de negar. Decidí que esa noche prestaría más atención a las cámaras, que no me perdería ni un segundo de lo que pasara. La siguiente noche llegué más temprano de lo usual. Quería revisar bien todas las cámaras antes de que empezaran las cosas extrañas. Todo parecía normal. Los pasillos vacíos, las puertas cerradas, el patio silencioso. Me senté en mi silla y puse los ojos en los monitores, determinado a no perder detalle. Las 9 pasaron sin problemas. Las 9:30 también. Pero a las 10:05, justo cuando me preparaba para hacer mi primera ronda, vi algo que me heló la sangre. En la cámara del patio principal, una figura pequeña cruzó rápidamente por la esquina de la pantalla. Me acerqué tanto al monitor que mi nariz casi tocaba la pantalla. Retrocedí la grabación, pero la cámara no tenía esa función. Solo podía ver lo que pasaba en tiempo real. Esperé varios minutos con los ojos clavados en esa cámara, pero no volví a ver nada. Debe haber sido un gato, me dije a mí mismo. O tal vez un perro callejero que se metió al patio. Pero en el fondo sabía que lo que había visto tenía la forma de una persona. Una persona muy pequeña, como un niño. Tomé mi linterna y salí hacia el patio. El aire de octubre era fresco y se sentía pesado, como cuando va a llover. Los faroles del patio creaban círculos de luz amarilla, pero las esquinas quedaban completamente oscuras. Caminé lentamente, alumbrando hacia todos lados. No encontré nada. Ni huellas, ni rastros de que alguien hubiera estado ahí. El patio estaba vacío, como siempre debía estar a esa hora. Hice el resto de mi ronda normalmente. Revisé los pasillos, probé las puertas, todo estaba en orden. Cuando regresé a la oficina, decidí llamar al director. Busqué su número en la pared y marqué. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba dormida y molesta. Señor Ramírez, soy Carlos, el vigilante. Disculpe que lo moleste tan tarde, pero quería preguntarle algo. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema en la escuela? No exactamente un problema, pero... ¿es normal que entren animales al patio, como gatos o perros? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Por qué preguntas eso, Carlos? Es que vi algo en las cámaras, una figura pequeña que cruzó el patio. Pensé que podría ser un animal. Otro silencio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más seria. Escúchame bien, Carlos. Si ves algo raro, cualquier cosa, no salgas de la oficina. Llámame inmediatamente, ¿entendido? Pero, señor, ¿qué tipo de cosas raras? Solo no salgas de la oficina si ves algo que no debería estar ahí. Colgó sin decir más. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiéndome más confundido y nervioso que antes. ¿Por qué el director había reaccionado así? ¿Qué sabía que no me había dicho? El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude relajarme. Las palabras del director se repetían en mi cabeza una y otra vez. Cuando llegó la hora de mi segunda ronda, a las 2 de la mañana, dudé mucho antes de salir de la oficina.
Finalmente decidí hacer mi trabajo. Tomé la linterna y caminé por los pasillos. Todo estaba silencioso, pero había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más frío. Mis pasos sonaban más fuertes de lo normal, como si los pasillos vacíos amplificaran cada sonido. Cuando llegué al pasillo de primero y segundo grado, escuché algo que me detuvo en seco. Era un sonido muy suave, como un susurro, tan bajo que no estaba seguro de haberlo escuchado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Ahí estaba otra vez. Un susurro que parecía venir del salón de segundo grado. No podía entender las palabras, pero sonaba como voces de niños hablando muy bajito. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Recordé las palabras del director. No salgas de la oficina si ves algo que no debería estar ahí. Pero esto no era algo que estuviera viendo, era algo que estaba escuchando. Me acerqué lentamente a la puerta del salón. El susurro se hacía más claro. Definitivamente eran voces de niños, pero no podía entender qué decían. Sonaba como si estuvieran jugando o contándose secretos. Puse mi oreja contra la puerta. Las voces se escuchaban más nítidas ahora. Eran varios niños, tal vez 4 o 5, hablando en voz muy baja. Uno de ellos se rió suavemente, una risa inocente como la de cualquier niño de 8 años. Pero eso era imposible. Era las 2 de la mañana y la escuela estaba cerrada con llave. Ningún niño podía estar ahí adentro. Con manos temblorosas, busqué la llave del salón en mi llavero. La encontré e intenté meterla en la cerradura, pero mis manos temblaban tanto que no podía acertar. Respiré profundo, tratando de calmarme. Finalmente logré meter la llave y la giré despacio. La cerradura hizo un pequeño clic. Puse mi mano en la manija y la giré muy lentamente. La puerta se abrió apenas una rendija. Los susurros se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar mi propia respiración. Abrí la puerta un poco más y asomé la cabeza. El salón estaba completamente vacío y oscuro. Alumbré con mi linterna hacia adentro. Los escritorios estaban en su lugar, las sillas sobre los pupitres, todo exactamente como debía estar. Pero el aire olía a ese mismo aroma extraño que había sentido antes, humedad mezclada con algo dulce. Entré al salón y alumbré hacia todos los rincones. No había nadie. Era imposible que alguien hubiera salido sin que yo lo viera, porque yo estaba bloqueando la única puerta. Pero entonces vi algo que me hizo temblar. En el pizarrón, escrito con gis blanco, había un mensaje. Letras grandes y torcidas, como las que escriben los niños pequeños. Queremos jugar. Mi linterna se apagó de repente. La oscuridad me envolvió completamente. Traté de encenderla otra vez, pero no funcionaba. En la oscuridad total del salón, escuché algo que nunca voy a olvidar. El sonido de sillas siendo arrastradas por el piso. Una tras otra, las sillas que estaban sobre los pupitres comenzaron a caer al suelo. No todas a la vez, sino una por una, como si alguien las estuviera bajando cuidadosamente. El sonido llenaba el salón. Clac, clac, clac. Corrí hacia la puerta a ciegas, tropezando con los escritorios. Mis manos buscaron desesperadamente la pared hasta que encontré el marco de la puerta. Salí del salón y cerré la puerta de un golpe, sin importarme el ruido que hice. En el pasillo, las luces de emergencia me dieron un poco de tranquilidad. Traté de encender mi linterna de nuevo, y esta vez funcionó perfectamente. Temblando, puse la llave en la cerradura y cerré el salón. Corrí de regreso a la oficina y me encerré adentro. Tomé el teléfono y marqué el número del director. Esta vez contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Qué pasó, Carlos? Señor Ramírez, necesito que venga a la escuela ahora mismo. Pasó algo muy extraño. ¿Qué viste? Escuché voces de niños en el salón de segundo grado. Cuando entré había un mensaje en el pizarrón y las sillas empezaron a caer solas. Hubo un silencio largo. Cuando habló otra vez, su voz sonaba cansada, como si esto no fuera una sorpresa para él. Carlos, voy para allá. Mientras tanto, no salgas de la oficina por ningún motivo, ¿me entiendes? Sin importar lo que veas o escuches, no salgas. Colgó el teléfono y yo me quedé sentado en mi silla, temblando.
Miré las cámaras tratando de ver si algo se movía en los pasillos, pero todo parecía normal. Aunque después de lo que acababa de vivir, ya no sabía qué era normal y qué no. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Cada ruido, cada sombra que se movía en las pantallas me ponía los nervios de punta. Finalmente escuché el sonido de un carro llegando al estacionamiento. Pocos minutos después, el director tocó la puerta de la oficina. «Soy yo, Carlos, abre». Cuando abrí la puerta, el señor Ramírez no se veía como el hombre tranquilo que había conocido. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y la cara de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Entró a la oficina y cerró la puerta detrás de él. «Cuéntame exactamente lo que pasó», me dijo, sentándose en una silla que trajo de afuera. Le conté todo desde el principio. Las puertas que se abrían solas, la figura en el patio, los susurros en el salón, el mensaje en el pizarrón y las sillas cayendo. Mientras hablaba, él asentía como si todo fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato mirando las cámaras. «Carlos», me dijo finalmente, «tengo que contarte algo que debí haberte dicho desde el primer día. Esta escuela tiene una historia que muy pocas personas conocen». Se pasó las manos por el cabello y suspiró profundamente. «Hace 15 años, cuando yo acababa de llegar como director, pasó algo terrible aquí. Un día de noviembre, 5 niños de segundo grado se quedaron después de clases para un evento especial. Era una obra de teatro que iban a presentar para sus padres esa noche. Mi estómago se empezó a retorcer. Sabía que lo que iba a escuchar no me iba a gustar. Los niños estaban ensayando en su salón mientras la maestra preparaba los vestuarios. Había un problema con el sistema eléctrico de la escuela ese día. Las luces se iban y venían. Nadie pensó que fuera peligroso. El director hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Hubo un cortocircuito muy fuerte. Se inició un incendio en el salón donde estaban los niños. Todo pasó muy rápido. Para cuando llegaron los bomberos ya era demasiado tarde. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Ahora entendía todo. Los susurros, las voces, el mensaje en el pizarrón, los 5 niños que... No pude terminar la frase. «Sí», dijo él. «María González, Pedro Sánchez, Ana López, José Martín y Carmen Rivera. Todos de 8 años. Todos del salón de segundo grado». «¿Por qué no me dijiste esto antes?», le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. «Porque necesitaba a alguien para el trabajo nocturno, y la gente que conoce la historia no quiere trabajar aquí. Los vigilantes anteriores, bueno, ninguno duró más de una semana». Me quedé en silencio, procesando toda la información. Todo tenía sentido ahora. Las puertas que se abrían, las voces de niños, el mensaje pidiendo jugar. «¿Qué es lo que quieren?», pregunté. «No lo sé exactamente. Al principio pensé que solo eran mi imaginación, cosas que veía por la culpa. Pero con el tiempo me di cuenta de que era real. Ellos siguen aquí, Carlos. Nunca se fueron. Como si hubieran escuchado nuestras palabras. En ese momento todas las cámaras se llenaron de estática. Las 4 pantallas mostraban solo líneas blancas y negras que se movían rápidamente. «Ya empezó», murmuró el director. De repente, las cámaras volvieron a funcionar normalmente. Pero lo que vimos nos dejó helados. En el pasillo de primero y segundo grado, 5 figuras pequeñas caminaban lentamente hacia la cámara. Eran transparentes, como sombras, pero claramente tenían forma humana. Formas de niños. «Dios mío», susurré. Las 5 figuras se detuvieron justo frente a la cámara y nos miraron directamente. Aunque no podía ver sus caras con claridad, sabía que nos estaban viendo a través de la pantalla. Una de las figuras, la más pequeña, levantó su mano y nos saludó. Entonces escuchamos algo que venía de fuera de la oficina. Era el sonido de muchos pasos pequeños, caminando por el pasillo principal. Se dirigían hacia donde estábamos nosotros. El director se puso muy pálido. «Nunca habían venido tan cerca», murmuró. «Siempre se quedaban en su salón». Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. Durante varios segundos, todo estuvo en completo silencio. Luego escuchamos algo que nos hizo temblar a los dos.
La voz de una niña pequeña, muy dulce y clara. «Podemos entrar, queremos conocer al señor nuevo». Mi primera reacción fue levantarme y abrir la puerta, pero el director me agarró del brazo. «No», me dijo en voz muy baja, «no abras». «Señor nuevo», dijo otra voz, esta vez de un niño. «No tenga miedo, solo queremos jugar». «Hace mucho tiempo que nadie juega con nosotros», añadió una tercera voz. Yo estaba paralizado. Por un lado eran solo niños pidiendo jugar. Por otro lado, sabía que esos niños habían perdido la vida hace 15 años. «¿Por qué no nos dejan entrar?», preguntó una cuarta voz. «Nosotros siempre fuimos niños buenos». El director seguía agarrándome del brazo, pero yo veía en sus ojos que él también estaba luchando con el deseo de abrir la puerta. «Señor director», dijo la quinta voz, «sabemos que está ahí. Lo vemos en su oficina todas las noches. ¿Por qué no viene a jugar con nosotros?» «Llevamos tanto tiempo solos», dijo la primera voz otra vez. «Solo queremos un amigo». En las cámaras podíamos ver que los pasillos estaban vacíos, pero afuera de nuestra puerta seguíamos escuchando las voces de los 5 niños. Era como si estuvieran en 2 lugares al mismo tiempo. «Tenemos juegos muy divertidos», dijo uno de ellos. «Podemos jugar a las escondidas, o al lobo, o a la gallinita ciega. Sabemos muchos juegos», agregó otro. «Juegos que los niños de ahora ya no conocen». De repente, la puerta comenzó a moverse suavemente como si alguien la estuviera empujando desde afuera, pero estaba cerrada con llave. «Podemos entrar cuando queramos», dijo una de las voces, y esta vez sonaba diferente, menos dulce. «Las llaves no nos detienen». La puerta se abrió lentamente, a pesar de estar cerrada. No había nadie del otro lado, solo el pasillo vacío iluminado por las luces de emergencia. Pero las voces seguían ahí, ahora más cerca. «Hola», dijeron todos al mismo tiempo, «ya entramos». El director y yo nos quedamos inmóviles en nuestras sillas. La oficina estaba fría de repente, como si hubieran abierto un congelador. Podía ver mi respiración formando pequeñas nubes en el aire. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó la voz de la niña más pequeña. «Solo queremos ser sus amigos, amigos para siempre», añadieron las otras voces al unísono. En ese momento entendí algo que me llenó de terror. No solo querían jugar con nosotros, querían que nos quedáramos con ellos. Querían que fuéramos sus amigos para siempre, igual que ellos habían tenido que quedarse en esa escuela para siempre. «Señor director», dije en voz muy baja, «¿qué les pasó a los otros vigilantes?». Su cara se puso aún más pálida. «Algunos renunciaron después de la primera noche. Otros simplemente dejaron de venir un día. Nunca supe por qué». «¿Y no les pasó nada malo?». «No lo sé, Carlos, nunca volví a saber de ellos». Las voces de los niños seguían ahí, pero ahora hablaban entre ellos como si estuvieran decidiendo algo. «Este señor parece bueno», dijo uno. «Sí, y no se fue corriendo como los otros», agregó otro. «¿Creen que se quiera quedar con nosotros?», preguntó la niña pequeña. «Podríamos pedírselo muy bonito», sugirió otra voz. De repente el director se levantó de su silla. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera en trance. «Señor Ramírez», le dije, pero él no me respondió. Caminó hacia la puerta abierta. «Hola, niños», dijo con una voz extraña, muy diferente a la normal. «Sí, me quiero quedar con ustedes». «No», grité, pero ya era demasiado tarde. En cuanto el director dijo esas palabras, una luz muy brillante llenó toda la oficina. Tuve que cerrar los ojos por el resplandor. Cuando la luz se apagó y pude volver a ver, el director había desaparecido. La oficina estaba vacía, solo yo seguía ahí. Las voces de los niños sonaban alegres ahora. «Ya tenemos un nuevo amigo», dijeron todas juntas. «Ahora le toca al otro señor». «No», dije poniéndome de pie. «Yo no me voy a quedar, tengo una familia que me espera». «Todos decían eso al principio», respondió la voz de la niña pequeña. «Pero después se daban cuenta de que es mejor estar aquí con nosotros. Nunca más tienen que preocuparse por nada. Mi esposa está embarazada», les dije. «Tengo un hijo pequeño, ellos me necesitan». «Nosotros también lo necesitamos», dijeron los niños al mismo tiempo. «Hemos estado solos tanto tiempo». Sabía que tenía que salir de ahí inmediatamente. Tomé mis llaves y mi linterna y caminé hacia la puerta. Las voces me siguieron. «¿A dónde va, señor Carlos?», preguntó uno de los niños. «El juego apenas está empezando. No puedo quedarme».
les dije mientras caminaba por el pasillo principal. Lo siento mucho por lo que les pasó, pero yo tengo que irme a casa. Nadie se puede ir, dijeron todas las voces juntas y esta vez sonaban diferentes, más serias. Nadie que haya entrado a jugar con nosotros se puede ir. Las puertas de todos los salones comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. El ruido era ensordecedor. Los faroles del pasillo empezaron a parpadear. Pero yo seguí caminando hacia la salida. «Por favor, señor Carlos», gritó la voz de la niña pequeña por encima del ruido. «No nos deje solos otra vez». Mi corazón se partía al escuchar esa súplica, pero sabía que si me quedaba, nunca volvería a ver a mi familia. Llegué a la puerta principal y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Busqué la llave en mi llavero con manos temblorosas. «No puede abrir esa puerta», dijeron los niños. «Solo se abre cuando nosotros queremos». Pero encontré la llave y la metí en la cerradura. Para mi sorpresa, giró sin problemas. La puerta se abrió y el aire fresco de la madrugada me golpeó la cara. «¡No se vaya!», gritaron todas las voces detrás de mí. «Por favor, no nos deje solos». Corrí hacia mi carro sin voltear atrás. Subí, encendí el motor y salí del estacionamiento lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, vi que todas las luces de la escuela se encendían y se apagaban rápidamente, como si la escuela entera estuviera despidiéndose de mí. Al día siguiente fui a la oficina de la Secretaría de Educación y renuncié al trabajo. Le conté a mi jefe que había tenido una emergencia familiar y que no podía seguir trabajando ahí. No pregunté qué había pasado con el director Ramírez. No quería saber. 2 semanas después, vi en el periódico local una noticia pequeña que me heló la sangre. El titular decía: «Buscan a director de escuela primaria desaparecido». El artículo mencionaba que el señor Ramírez no había llegado a trabajar en varios días y que nadie sabía dónde estaba. Su carro había sido encontrado en el estacionamiento de la escuela, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Nunca volví a pasar por esa calle. Cada vez que manejo cerca de esa zona, tomo otro camino, pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, escucho en mi mente las voces de esos 5 niños, pidiendo que alguien se quede a jugar con ellos. Han pasado 2 años desde entonces. Conseguí otro trabajo en el turno de día. Mi segundo hijo nació sano y fuerte. Mi familia está bien y somos felices, pero nunca les he contado esta historia completa. Mi esposa sabe que algo pasó esa noche porque llegué a casa muy alterado, pero solo le dije que había tenido problemas con unos intrusos en la escuela. Algunas veces me siento culpable por haber dejado a esos niños solos otra vez. Eran solo pequeños que habían sufrido algo terrible y que solo querían compañía. Pero también sé que si me hubiera quedado, mi propia familia habría perdido a un esposo y un padre. La escuela primaria Benito Juárez sigue funcionando normalmente durante el día. Los niños que estudian ahí no saben nada de la historia. Sus risas y gritos de alegría llenan los pasillos cuando hay clases. Pero en las noches, cuando la escuela queda vacía y silenciosa, sé que 5 pequeños siguen ahí, esperando a que alguien nuevo llegue a cuidar el lugar. He escuchado que han contratado otros vigilantes nocturnos desde entonces. Algunos duran una noche, otros una semana, pero ninguno se queda mucho tiempo. Y según me contó un amigo que trabaja en la Secretaría de Educación, han habido otras desapariciones. Personas que simplemente dejan de ir a trabajar un día y nunca se vuelve a saber de ellas. Yo trato de no pensar en eso. Trato de concentrarme en mi familia, en mi trabajo nuevo, en el futuro. Pero de vez en cuando, especialmente en las noches de octubre cuando el aire se siente fresco y pesado, recuerdo esas vocecitas dulces pidiendo que alguien se quede a jugar. Y me pregunto si algún día, cuando sea muy viejo y no tenga familia que me necesite, tal vez regrese a esa escuela en las noches. No para trabajar como vigilante, sino simplemente para hacerles compañía a 5 niños que llevan 15 años esperando a un amigo. Pero por ahora, estoy en casa con mi familia. Y cada noche antes de dormir le doy las gracias a Dios por haberme dado la fuerza para abrir esa puerta y volver con los que más amo. Esta es mi historia. Es real, pasó exactamente como la he contado. Y si algún día ustedes ven un anuncio de trabajo para vigilante nocturno en una escuela, especialmente si el sueldo es muy bueno y no piden muchos requisitos, piénsenlo 2 veces antes de aceptar. Algunos trabajos tienen un precio que va más allá del dinero. Hay algo en la noche que nos transforma.
Cuando el mundo duerme y las calles quedan vacías, lo que permanece despierto no siempre es humano. Trabajar de madrugada te enseña que la realidad tiene grietas, lugares donde las reglas normales no aplican. Y lo más aterrador no es lo que ves, sino darte cuenta de que hay cosas observándote desde siempre, esperando el momento exacto en que estés completamente solo para mostrarse. Esta es la historia de un hombre que aprendió esa verdad de la peor manera posible y cuya vida nunca volvió a ser la misma después de aquellas noches en la gasolina. Mi nombre es Roberto Medina Flores y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y hace 3 años trabajaba en una gasolinera sobre la carretera nacional, en un tramo bastante solitario a las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares donde casi no pasa nadie después de las 11 de la noche, rodeado de terrenos baldíos y algunos árboles que se movían con el viento como si estuvieran vivos. Acepté el turno nocturno porque pagaban el doble. Mi esposa acababa de quedar embarazada de nuestra primera hija y necesitábamos el dinero. El trabajo parecía sencillo: atender a los pocos clientes que llegaran, mantener todo limpio y vigilar que nadie intentara robar. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. Llegaban algunos traileros, uno que otro conductor trasnochado, a veces algún taxi. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que al principio ignoré porque pensé que era el cansancio o mi imaginación. La primera señal fue en mi segunda semana. Eran como las 2 de la mañana y no había llegado nadie en horas. Estaba sentado detrás del mostrador viendo mi teléfono cuando escuché el timbre de la puerta, esa campanita que sonaba cada vez que alguien entraba a la tienda. Levanté la vista esperando ver a un cliente, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada. Me levanté y revisé afuera pensando que tal vez alguien había tocado y se había ido, pero el estacionamiento estaba completamente vacío. Volví adentro y me dije que había sido el viento, aunque en el fondo sabía que esa puerta era pesada y no se movía así como así. Me senté de nuevo intentando concentrarme en el teléfono, pero tenía esa sensación de que alguien me estaba observando. Esa sensación que te eriza la piel y te hace voltear aunque no quieras. Miré hacia las ventanas que daban al estacionamiento. Todo estaba oscuro excepto por las luces de los dispensadores de gasolina que creaban círculos amarillentos en el pavimento. Más allá de esa luz solo había negrura, pero juro que vi algo moverse entre las sombras, algo que se ocultó en cuanto dirigí mi mirada hacia allá. Me quedé paralizado mirando fijamente ese punto. Mi corazón latía rápido, pero me convencí de que no era nada, quizás un perro callejero o algún animal. Traté de calmarme y seguí con mi rutina, limpiando los pasillos y acomodando productos, pero esa sensación no se fue en toda la noche. Los días siguientes todo pareció normal otra vez. Llegaban clientes, hacía mi trabajo, el tiempo pasaba, pero entonces comenzó a suceder algo que me perturbó mucho más. Siempre alrededor de las 3 de la mañana, que es la hora más muerta de la madrugada, empezaba a escuchar pasos afuera de la tienda. Pasos lentos, como si alguien caminara alrededor del edificio dando vueltas. La primera vez que los escuché, salí de inmediato con una linterna. Di toda la vuelta al edificio alumbrando cada rincón, detrás de los tambos de basura, entre los dispensadores. Revisé todo. No había nadie. Absolutamente nadie. Pero en cuanto volví a entrar y me quedé quieto, los pasos regresaron. Claros, inconfundibles, el sonido de alguien caminando sobre el concreto justo del otro lado de la pared. Esto se repitió durante varias noches. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre los mismos pasos lentos y pesados dando vueltas. Salía a revisar y nunca había nada, pero en cuanto entraba, ahí estaban otra vez. Dejé de salir después de un tiempo porque me di cuenta de que era inútil y francamente me estaba asustando demasiado. Le comenté a mi esposa sobre los pasos, pero ella me dijo que seguramente era algún vagabundo o alguien que se escondía cuando me escuchaba salir. Tenía sentido, aunque algo dentro de mí sabía que no era eso. Los pasos eran demasiado constantes, demasiado puntuales, y había algo en la forma en que sonaban que no era del todo normal, como si lo que caminaba no tuviera el peso correcto. Una noche, aproximadamente un mes después de empezar, llegó un cliente que cambiaría todo. Era un hombre mayor,
Debía tener unos 60 años, con el cabello blanco y cara cansada. Llegó en una camioneta vieja y entró a comprar café. Mientras le cobraba, me miraba de una forma extraña, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Finalmente, cuando le di su cambio, me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Le dije que un mes. Él negó con la cabeza lentamente y me dijo en voz baja que tuviera mucho cuidado, que esa gasolinera tenía mala fama en la zona. Le pregunté a qué se refería, pero él solo repitió que tuviera cuidado, especialmente después de las 3 de la mañana. Se fue sin decir más y me dejó con un nudo en el estómago. Esa misma noche decidí buscar información sobre el lugar en internet. Lo que encontré me heló la sangre. Resulta que años atrás, antes de que fuera una gasolinera, ese terreno había sido una casa donde vivía una familia. Según los artículos viejos de noticias que encontré, algo terrible había pasado ahí. El padre de familia había enloquecido una noche y había lastimado a su esposa e hijos. Después se había quitado la vida en ese mismo lugar. La casa fue demolida y años después construyeron la gasolinera, pero la gente del rumbo decía que el lugar seguía marcado. Varios empleados habían renunciado reportando cosas extrañas. Uno de ellos había terminado en el hospital después de un ataque de pánico tan severo que pensaron que era un infarto. Esa información me dejó muy mal. Pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero y una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación lógica. Además, mi esposa dependía de ese ingreso extra. No podía dejarla en esa situación solo porque estaba asustado. Traté de seguir trabajando con normalidad, ignorando los pasos, ignorando esa sensación de ser observado. Pero las cosas empezaron a intensificarse. Los productos comenzaron a caerse de los estantes sin razón. Luces que parpadeaban aunque acababan de cambiar los focos. La temperatura dentro de la tienda bajaba drásticamente en ciertos momentos, tanto que podía ver mi propio aliento. Y entonces comenzaron las apariciones en las cámaras de seguridad. La gasolinera tenía 4 cámaras de seguridad. Una apuntaba al estacionamiento, otra a los dispensadores de gasolina, una tercera a la entrada de la tienda, y la última cubría el interior completo del lugar donde yo trabajaba. Todas las imágenes se veían en un monitor viejo que estaba detrás del mostrador. Nunca les había prestado mucha atención a esas cámaras más allá de revisarlas cuando llegaba algún cliente para ver si necesitaban servicio en las bombas. Pero una noche, como a las 2:30 de la mañana, estaba limpiando el piso cuando algo en el monitor me llamó la atención. Miré la pantalla dividida en 4 y me quedé helado. En la cámara que apuntaba al estacionamiento había una figura parada junto al dispensador número 3. Era la silueta de una persona completamente inmóvil, de espaldas a la cámara. Solté el trapeador y corrí a la ventana para mirar afuera. El estacionamiento estaba vacío, completamente vacío. No había nadie junto al dispensador 3 ni en ningún otro lado. Volví al monitor y la figura seguía ahí, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé mi teléfono y le saqué una foto a la pantalla con las manos temblorosas. Luego volví a mirar por la ventana y seguía sin haber nadie afuera. Cuando regresé mi vista al monitor, la figura había desaparecido. Revisé la grabación hacia atrás, pero no había momento en que esa persona llegara caminando o en un vehículo. Simplemente apareció ahí parada y luego se esfumó. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le mostré la foto a mi esposa, pero en la imagen se veía muy borroso, y ella insistió en que seguramente era una falla de la cámara o algún reflejo. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor es que esa no fue la única vez. 2 noches después estaba revisando las cámaras rutinariamente cuando vi algo en la que grababa el interior de la tienda. Ahí estaba yo detrás del mostrador, pero en el pasillo del fondo, cerca de los refrigeradores, había alguien más, una figura oscura que parecía estar mirando directamente hacia donde yo estaba. Di la vuelta de inmediato para ver el pasillo real, y por supuesto no había nadie. Mi respiración se volvió pesada y sentí que las piernas me temblaban. Volví a mirar el monitor, y la figura ya no estaba. Pero ahora, en la cámara del estacionamiento, había 3 siluetas paradas en fila, todas dándome la espalda, todas completamente quietas, bajo la luz amarillenta de las lámparas.
Salí corriendo de detrás del mostrador y miré por las ventanas. El estacionamiento seguía vacío. No había nadie. Pero en el monitor, esas 3 figuras permanecían ahí inmóviles. Sentí que me iba a desmayar. El aire se me atascaba en la garganta y un sudor frío me recorría toda la espalda. Llamé al número de emergencia de la empresa, pero nadie contestó. Era demasiado tarde y el supervisor de turno probablemente estaba dormido. Pensé en salir corriendo y dejar todo abandonado, pero mi auto estaba estacionado del otro lado. Tendría que cruzar ese estacionamiento donde las cámaras mostraban esas cosas paradas. Me quedé paralizado detrás del mostrador sin saber qué hacer. Pasaron unos 10 minutos que se sintieron como horas hasta que finalmente las figuras desaparecieron del monitor una por una. Cuando ya no quedaba ninguna en pantalla, me atreví a respirar profundo otra vez. El resto de la noche me la pasé sentado en el piso detrás del mostrador, abrazando mis rodillas, tratando de no mirar el monitor pero sin poder evitarlo. Cada sombra, cada reflejo en las ventanas me hacía saltar del susto. Cuando finalmente amaneció y llegó el compañero del turno matutino, salí de ahí casi corriendo sin decirle nada. Esa mañana le dije a mi esposa que iba a renunciar. Ella se molestó mucho porque necesitábamos el dinero, pero cuando vio lo pálido que estaba y cómo me temblaban las manos al hablar, entendió que algo realmente malo estaba pasando. Me pidió que aguantara al menos 2 semanas más, mientras ella buscaba un trabajo de medio tiempo para compensar el ingreso. Acepté, pero me sentía fatal. Las siguientes noches fueron una agonía. Ya no solo veía las figuras en las cámaras, ahora también escuchaba susurros, voces muy bajitas que parecían venir de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero el tono era perturbador, como si estuvieran enojadas o sufriendo. En una de esas noches, alrededor de las 4 de la mañana, los susurros se volvieron más fuertes. Pude distinguir una voz que repetía algo una y otra vez. Decía ayúdanos, una y otra vez ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La voz sonaba desesperada, rota, como si viniera de alguien que había estado pidiendo ayuda durante mucho tiempo sin que nadie la escuchara. Me tapé los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. Las luces de la tienda empezaron a parpadear violentamente y varios productos se cayeron de los estantes al mismo tiempo, haciendo un ruido ensordecedor. Grité sin poder contenerme y corrí hacia la puerta para salir, pero esta no se abría. La jalé con todas mis fuerzas, pero estaba como trabada, aunque yo sabía que solo se empujaba para abrirse. Entonces sentí una presencia detrás de mí. Algo estaba parado justo a mis espaldas. Podía sentir su respiración en mi nuca, un aliento frío que olía a tierra húmeda y algo podrido. No me atreví a voltear. Me quedé congelado mirando la puerta de vidrio, viendo mi propio reflejo aterrorizado, pero sin poder ver lo que estaba detrás de mí, porque en el reflejo solo aparecía yo. La voz susurró directamente en mi oído: no te vayas. Las palabras fueron claras como el agua y tan cercanas que sentí el aliento rozar mi piel. Algo me tocó el hombro, una mano que se sentía helada incluso a través de mi camisa, y fue como si me atravesara una corriente eléctrica. En ese momento la puerta se abrió de golpe y caí hacia afuera sobre el pavimento. Me levanté de inmediato y corrí hacia mi auto sin mirar atrás. Metí la llave con manos temblorosas y arranqué derrapando las llantas. Mientras me alejaba por la carretera, miré por el espejo retrovisor y vi todas las luces de la gasolinera apagarse al mismo tiempo, dejando el lugar en completa oscuridad. No volví esa noche ni ninguna otra. Llamé al gerente al día siguiente y renuncié por teléfono sin dar explicaciones. Me dijo que estaba despedido por abandonar mi puesto y que no me pagarían la última semana. No me importó. Solo quería olvidar todo lo que había vivido ahí, pero no pude olvidarlo. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Soñaba con esas figuras paradas en el estacionamiento, con los pasos dando vueltas alrededor de mi cama, con esa voz susurrando en mi oído. Despertaba empapado en sudor varias veces cada noche. Mi esposa estaba muy preocupada y me convenció de ir al doctor, pero ¿cómo le iba a explicar lo que realmente me pasaba? Traté de buscar otro trabajo, pero no podía concentrarme en nada. Cada vez que estaba en un lugar cerrado o poco iluminado, esa sensación de ser observado regresaba.
Empecé a tener ataques de ansiedad tan fuertes que terminé en urgencias 2 veces pensando que me estaba dando un infarto. Las cosas empeoraron cuando mi hija nació. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero yo estaba destrozado mentalmente. No podía dormir. Apenas comía. Me la pasaba nervioso todo el tiempo esperando que algo malo sucediera. Mi esposa hacía lo posible por ayudarme, pero ella también estaba agotada cuidando a la bebé y trabajando. Un día, como 2 meses después de haber renunciado, me encontré con el hombre mayor que me había advertido sobre la gasolinera. Estaba en un supermercado y lo reconocí de inmediato. Me acerqué y le pregunté si podíamos hablar. Él aceptó y fuimos a tomar un café. Le conté todo lo que había vivido. Cada detalle, cada experiencia aterradora. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si todo lo que le decía tuviera sentido para él. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me explicó que él había trabajado en esa gasolinera años atrás y había vivido cosas similares. Según él, lo que pasaba en ese lugar no eran simples apariciones o fantasmas. Era algo mucho peor. Dijo que el hombre que había enloquecido en esa casa no lo hizo porque sí, sino porque ese terreno estaba maldito desde antes. Algo oscuro habitaba ahí desde mucho tiempo atrás. Me contó que varios empleados habían pasado por experiencias parecidas a la mía, y que todos habían quedado marcados de alguna forma. Algunos desarrollaron problemas mentales severos, otros tuvieron accidentes extraños después de renunciar, y uno incluso había desaparecido sin dejar rastro. Según él, esas presencias no solo habitaban la gasolinera, sino que de alguna forma se enganchaban a las personas que trabajaban ahí, especialmente a aquellos que las percibían con más claridad. Le pregunté desesperado si había alguna forma de liberarme de eso, de hacer que dejaran de seguirme. Él negó con la cabeza lentamente y me miró con una tristeza profunda en los ojos. Me dijo que lo había intentado todo. Había ido con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que prometiera ayuda, pero nada funcionaba. Lo único que podía hacer era aprender a vivir con ello, con esa sensación constante de no estar nunca completamente solo. Me explicó que con los años la intensidad disminuía un poco, que los episodios se volvían menos frecuentes, pero que nunca desaparecían del todo. Dijo que él llevaba 15 años desde que dejó ese trabajo, y todavía había noches en que escuchaba los pasos, noches en que sentía esa presencia observándolo desde las sombras de su propia casa. Salí de ese café sintiéndome peor que antes. Si lo que me decía era verdad, entonces no había escape. Esto era mi vida ahora, vivir con ese peso constante, con ese miedo que nunca me abandonaría completamente. Han pasado 3 años desde entonces y puedo confirmar que el viejo tenía razón. Las cosas han disminuido un poco, pero nunca se han ido. Todavía hay noches en que escucho pasos alrededor de mi cama. Todavía siento esa mirada clavada en mi espalda cuando estoy solo. Mi hija tiene 3 años ahora y a veces la encuentro despierta en su cuarto hablando sola. Cuando le pregunto con quién habla, señala hacia la esquina oscura de su habitación y dice que con el señor triste. Eso me destroza el alma. Pensar que tal vez le heredé esto, que esas cosas ahora también pueden verla a ella, me quita el sueño más que cualquier otra cosa. He tratado de protegerla manteniendo luces encendidas toda la noche, nunca dejándola sola en cuartos oscuros, pero sé que no es suficiente. Mi esposa finalmente se enteró de todo hace un año. Una noche me encontró en la sala a las 3 de la mañana, paralizado en el sofá, mirando fijamente hacia el pasillo donde claramente se escuchaban pasos que ella no podía oír. Le tuve que contar toda la verdad porque ya no podía seguir ocultándolo. Al principio no me creyó, pensó que estaba teniendo un colapso nervioso, pero con el tiempo ha visto suficientes cosas extrañas en nuestra casa como para al menos dudar. Nuestra relación se ha deteriorado. Ella está cansada, asustada, y yo no la culpo. A veces me mira como si fuera un extraño, como si el hombre con el que se casó hubiera desaparecido y en su lugar quedara esta versión rota y aterrorizada de mí. Hemos hablado de separarnos, pero ninguno de los dos quiere que nuestra hija crezca en un hogar dividido. Así que seguimos juntos, pero ya no somos felices. He intentado volver a trabajar en empleos normales, pero no puedo mantenerlos.
Los ataques de pánico aparecen sin aviso. Hay días en que no puedo salir de casa porque siento que si lo hago, algo terrible va a pasar. Vivo con medicamentos para la ansiedad que me dejan medio dormido todo el tiempo, pero al menos me permiten funcionar mínimamente. Lo peor de todo es que últimamente las cosas han empezado a intensificarse otra vez. Los pasos son más frecuentes, más fuertes. He visto sombras moverse en mi casa en plena luz del día. Anoche desperté y había alguien parado junto a mi cama. Una silueta oscura que se quedó ahí mirándome durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. No me atreví a moverme ni a hacer ruido. Solo cerré los ojos con fuerza y recé para que se fuera. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos otra vez, ya no estaba. Pero en el buró junto a mi cama había 3 marcas, como de dedos largos que se habían hundido en la madera. Esas marcas siguen ahí. Las veo cada mañana cuando despierto y me recuerdan que esto es real, que no estoy loco, que hay algo realmente ahí y que nunca me va a dejar en paz. He pensado muchas veces en terminar con todo esto de la única forma posible, pero no puedo hacerle eso a mi hija. Ella me necesita, aunque sea esta versión destruida de su padre. Así que sigo adelante, día tras día, noche tras noche, sabiendo que nunca voy a estar verdaderamente a salvo, que nunca voy a poder dormir tranquilo otra vez. A veces me pregunto si hubiera sido mejor nunca haber aceptado ese trabajo, nunca haber entrado a esa gasolinera. Pero luego recuerdo que necesitaba el dinero, que no tenía opción, y me doy cuenta de que tal vez esto estaba destinado a pasarme de todas formas. Tal vez ese lugar me eligió a mí específicamente, por razones que nunca voy a entender. Lo único que sé con certeza es que mi vida terminó la noche que sentí esa mano fría en mi hombro, y escuché esa voz susurrar en mi oído. Todo lo que vino después ha sido simplemente existir en este infierno interminable, esperando a que eventualmente esas cosas decidan qué es lo que realmente quieren de mí. Y lo más aterrador de todo es que sé que algún día lo van a reclamar. Puedo sentirlo acercándose como una tormenta en el horizonte. Cada día que pasa, esa sensación se hace más fuerte, más urgente. Están esperando el momento correcto, cuando esté lo suficientemente débil, lo suficientemente roto, y entonces van a venir por mí de verdad. Hasta ese día, solo puedo seguir viviendo con este peso, con este miedo constante, sabiendo que no hay salida, que no hay esperanza, que esto es lo que soy ahora y lo que seré hasta el final. La gasolinera todavía está abierta. Busqué en internet hace unos meses y sigue operando. Sigue necesitando empleados para el turno nocturno. Me pregunto quién estará trabajando ahí ahora, qué cosas estará viviendo, si ya se dio cuenta de lo que realmente es ese lugar, o si todavía está en la etapa de negación, tratando de convencerse de que todo tiene una explicación lógica. Quisiera poder advertirle, decirle que renuncie antes de que sea demasiado tarde, pero sé que no me creería. Nadie cree hasta que lo vive en carne propia. Y para entonces, ya es demasiado tarde. Ya estás marcado, ya eres parte de eso, y nunca vas a poder escapar realmente. Así que aquí estoy, a las 3:30 de la madrugada, escribiendo esto mientras escucho pasos que dan vueltas alrededor de mi casa. Mi esposa y mi hija duermen en el cuarto de al lado, ajenas a lo que sucede, y yo estoy aquí sentado en la oscuridad, esperando a que amanezca, sabiendo que mañana será igual, y pasado mañana también, y todos los días que me queden de esta vida que ya no es realmente mía. No busquen trabajos nocturnos en lugares solitarios. No importa cuánto paguen, no importa cuánto necesiten el dinero. Algunos lugares están marcados por razones que van más allá de nuestra comprensión. Y una vez que entras en contacto con eso, una vez que abres esa puerta, nunca se cierra completamente. Ahora los pasos se han detenido. La casa está en silencio. Pero ese silencio es peor que los ruidos porque sé lo que significa. Significa que están adentro. Están aquí conmigo ahora mismo, en esta habitación, observando mientras escribo estas últimas palabras. Puedo sentir su presencia más fuerte que nunca. El aire está tan frío que puedo ver mi aliento. Y ahí, en la esquina más oscura del cuarto, algo se mueve. Algo se está acercando. Ya no tengo miedo, solo cansancio.
Un cansancio tan profundo que ya no quiero seguir luchando. Tal vez esto es lo mejor. Tal vez finalmente voy a poder descansar. Lo último que veo antes de que todo se oscurezca es esa mano extendiéndose hacia mí desde las sombras. Esa misma mano helada que sentí en mi hombro aquella noche en la gasolinera. Y ahora sé que nunca me dejó ir realmente. Nunca hubo escape. Nunca lo hubo.